Bienvenidos a Italia. Llegamos a Italia, a un barrio muy italiano que no llega muchos turistas. Se puede ver que no hay nadie. Aquí es el barrio donde viven más italianos en Roma y las calles son como pura Italia. Si quieres ver pura Italia, este es el vídeo que tienes que ver. También en este barrio hay muchos restaurantes y la vida nocturna. Por la noche todo se cambia. Mira que estos son los balcones así, muy típicos en Italia, que dejan florecitos muy chiquitos, muy típico de Italia. Y aquí es así, donde anda encuentras un bar. Aquí hay un bar, aquí hay otro, y vas caminando por las callecitas, otro bar aquí que ni habíamos visto, por la otra calle. Sí, Muchos bares, muchos restaurantes, todo muy bonito aquí en Trastevere. muy hermoso. En este barrio se grabaron muchísimas películas, pero la más famosa es Amar, Rezar y Comer, De Julia de Roberts. Julia Roberts. Y mira qué tan bonito que es todo. Sí, muy hermoso. Allá fue una basílica, pero todo cerrado. Es la Roma de verdad. Mira, puedes ver que dejan sus bicis aquí y viven aquí todos. Pero en Roma llegan muchos turistas, muchos. Y en Roma viven 3 millones de personas y llegan 2 millones de turistas por mes. O sea, casi el doble de las personas que viven aquí llegan de turistas y no hay temporada baja. Todo el año hay turistas. En verano aún más. Pero aquí no. Y ahorita una pausa para comer una verdadera comida italiana, una pasta. ¿Quién no quiere comer una pasta buena en Italia, al dente? Sí, este lugar es muy lindo, mira. Son las cosas. Qué vistas hermosas que tenemos aquí. Y ahora voy a probar la pasta. Yo no la pruebo. Al dente. Molto buono. Yo voy a probar el verdadero fettuccine italiano. A ver qué tan bueno es. Se ve que es hecho en la misma hora, fresquita la pasta. Mejor que eso, solo con vinito. Y ni íbamos a grabar, pero este es uno de los mejores postres que ya comí en mi vida. Yo también, qué delicia. Este tiramisú de con pistacho. Sí, está riquísimo, pero riquísimo. Espectacular. Muéstralo a la cámara. Aquí el room tour de nuestro nuevo depa. En Roma. Aquí está, mira. No es muy grande, pero es espacioso. Está aquí la cama, el sofá, aquí una pantalla. Dicen que tiene Smart TV. Aquí ya está nuestra equipaje. Aquí ventanita con vistas para la calle. Y mira, una mesa. Esta mesa está muy padre. Esta mesa, cuando se hace así, se vuelve más grande, y aquí del otro lado también. Después hay una cosita aquí que la vuelve más pequeña. Y ahorita al cocina. Dejaron hasta muffins, mira. Oh, cosa, gracias. Café. Sí. Dejaron muchas cosas aquí, porque Sí. pocos depas hacen eso en Airbnb, que dejan zumos, dejan Jugo de naranja, jugo de piña, aguas. Hay microondas. Hay microondas aquí. sí, y dejaron también muchos shampoos. Aquí hay que segregar el basura y el baño. Aquí es una ducha. Sí se ve muy padre. ¿Cómo te gustó las Muchísimo. primeras Estoy impresiones? tomando mi juguito aquí, juguito de naranja. ¿Está bueno? Sí, muy juguito italiano. Y estamos aquí en otro día y vamos a mostrar la otra parte del barrio, porque aquí es dividido en dos partes. Hay una avenida muy grande
De un lado hay más gente, del otro lado es tan vacío como decimos. También el río que Sí. divide. Qué hermosa es Italia. Mira este estilo arquitectura única que tiene Italia. Se siente que estás en Italia. Sí, ¿Verdad? muchos preguntan, ¿por qué en este barrio no hay tanta gente? La verdad es que no sabemos porque está muy cerca del centro. Sí, muy cerquita. Pero como está del otro lado del río Tíber, entonces muchos turistas prefieren estar Al otro lado. al centro y los que se hospedan aquí pasan todo el día en el centro Sí. y por la noche aquí se vuelve loco. Aquí es la plaza principal. Sí, aquí es donde más hay gente y por la noche se vuelve... Aquí se vuelve loco, muy loco. Sí, sí, por la noche. Aquí es la basílica que tienen y aquí la fuente que no hay agua en el fuente. Sí, no entonces- funciona, ¿no? Sí, muchas fuentes aquí en Italia no hay agua. Sí. Y hay muchas fuentes en Italia. Sí, sí. Mira, policía. Primera vez que veo policía aquí en Italia. Y aquí es una hermosa basílica de Santa María, iglesia. Sí, muy bonita la basílica. Muy bonito aquí. Caminamos aquí como 60% de esta zona. Sí, Estaba no leyendo en mucho. internet que es una de las zonas más seguras de Roma porque como no hay mucha gente, no hay tantos ladrones. Los ladrones prefieren donde hay más gente. Qué hermoso. Cada calle que vemos está más bonita que la otra, ¿no? Sí, una más hermosa que el otro. Sí, me gusta mucho que siempre tienen la preocupación de poner ventiladores, algunos ponen esta agüita, ¿cómo se dice? Este vapor, así. Porque hace 37 grados. Sí, hoy hace mucho calor. Pero está muy bonita la Italia. Recuerdo este comercial. Alfredo, fa caldo, Alfredo. Llegamos aquí a la parte más famosa de Trastevere, que es donde hay todo. Aquí ya hay mucha gente, aquí ya está casi, mismo así es como menos que la mitad del centro de Roma. Hay vendedores. Sí. Y aquí es justo cerca del río Tíber. El río está aquí, ahí hay un puente para cruzar a la parte donde está el centro de la ciudad. Muchos souvenirs, aquí es la Plaza Triluce. No veo tres luces, pero en italiano son tres luces. Ah, sí, aquí sí una fuente hermosa. ¿Se dice una fuente o un puente? Un puente. Entonces. Una es en portugués. Y aquí cerrado. Cerrado para carros, pero es un puente peatonal para las personas. Ahí está un guía. Y espero que les gustó el video. Suscríbete al canal, Comenta. y dale me gusta. Nos quedamos por aquí. Besitos.